Buenos días para todos. Esta mañana Juan en su última carta, el libro de Revelaciones, nos enseña algo que vale la pena considerar en este aspecto del discipulado, que es el tema general que estamos viendo. Él habla y dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, estoy capítulo 1, verso 4. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso pasaje y qué perspectiva tan interesante la que Juan presenta. Cuando Juan vino por primera vez a Jesús, simplemente era un desconocido. Y recuerden, tanto Juan como su hermano tenían pretensiones muy altas cuando vinieron a Jesús. Inclusive su madre vino a pedir que uno estuviera a la izquierda y el otro a la derecha en el trono con Jesús. Estos dos, Juan y Jacobo, fueron llamados por Jesús hijos del trueno por cuestión de su carácter. Pero luego, cuando Jesús los invita a seguirle y los hace cercanos a él en una intimidad que solamente aquellos que estuvieron con Jesús pudieron disfrutar de una manera natural, perfecta, profunda, y estoy hablando de los 12. Am, y entonces Jesús, después eh, de ser conocidos, él los llama siervos. Pero luego en Juan, mismo Juan, capítulo 15, Juan dice algo acerca de Jesús cuando él habla acerca de sus discípulos y les dice en el capítulo 15, verso um, eh, 16, déjeme que verso 15 y 16. Y si leemos desde el versículo 14 es mejor. Ya no os llamaré, vosotros sois mis amigos, perdón, si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué interesante pensar que el discípulo necesita un desarrollo eh, natural en su vida, pasar por estas etapas de las que hemos venido hablando, de ser un desconocido a ser un conocido por Jesús. Luego de ser un conocido viene a ser siervo. Luego de siervo pasa a amigo y de amigo a hijo. Y entonces en medio de todo eso, Juan nos ilustra de dos cosas, dos naturalezas que tienen que sobresalir en la vida del discípulo una vez que ha llegado a esa madurez, a ese punto donde le es heredado algo importante. Y déjeme ponerlo en perspectiva. Pablo en Gálatas capítulo 4 nos dice que éramos nada, pero luego venimos a ser adoptados como hijos y luego como hijos se nos dio la posición de herederos y ahora somos herederos juntamente con Cristo. Entonces,
Cuando pensamos en la condición que un discípulo debe de lograr en su vida, tenemos que pensar en que finalmente el fruto es lo que se espera en él. Y finalmente hay dos naturalezas, dos aspectos que tienen que sobresalir en su vida. Y estas las menciona aquí Juan en Apocalipsis: reyes y sacerdotes. Tiene que llegar a ser un sacerdote en cuanto a su relación, su intimidad con el rey, con Jesús. Y obviamente va de uno que es desconocido a ser conocido y luego llamado amigo. Interesante, ¿no? Es como cuando usted entabla una relación con alguien que nunca ha visto y por circunstancias de la vida se encuentran, se topan, son conocidos, empieza una relación más profunda y luego se consideran amigos y la amistad dura por siempre. Lo mismo pasa en la vida del discípulo. Necesita pasar de ser un conocido a ser un amigo. Ya no os llamaré siervos, dice Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les voy a llamar amigos. Y obviamente entre conocido y amigo está esa condición de siervos. Y siervo es alguien que está ahí listo, dispuesto para servir. Y entonces, en esta etapa de crecimiento del discípulo, de pasar de conocido a siervo, de siervo a amigo y de amigo a un hijo heredero, hay un proceso largo, un proceso importante, un proceso que demanda intimidad y en ese aspecto es el sacerdocio espiritual del discípulo. Y tenemos que enseñarle a adoptar esa posición de sacerdote, alguien que ministra, alguien que habla con Dios, alguien que se interpone entre Dios y los hombres. Esa es la condición de un sacerdote. Y en segundo lugar, la condición de rey. Y esto tiene que ver con la herencia, tiene que ver con la posición que ha llegado a tomar. Ya no un siervo, sino ahora un hijo. Ya no un esclavo que no tiene padre, madre o no tiene genealogía, como lo vemos en la escritura, a un hijo que es considerado como heredero de todo. Y en ese aspecto, él es heredero y dice Juan que él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que mi amado amigo y hermano, la etapa de crecimiento demanda que el discípulo entienda que es sacerdote de Dios. Y luego la etapa de madurez, de llegar a esa edad adulta en la vida cristiana, tiene que ver con entender que es heredero, que es hijo. Y como hijo, tiene que vivir a la altura de quién es. Tiene que aprender a vivir su vida como un verdadero hijo de rey, como un hijo del reino, alguien que por su conducta y su forma de vivir demuestra quién es el que gobierna su vida. Qué buena analogía, ¿no lo cree? Seguiremos el día de mañana y pasado mañana analizando estos conceptos que nos llevan a entender correctamente el aspecto del discipulado. Por ahora, dele clic en la campanita y nos vemos mañana. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y es un privilegio estar con usted esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta mañana.